Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este webinar sobre MiCA, sobre la nueva regulación de criptoactivos. Vamos a analizar esta nueva regulación para que estéis bien formados e informados. En primer lugar, queremos agradecer al Ministerio de Consumo porque este webinar está dentro del proyecto de Educación Financiera y Digital 2022 que está subvencionado por el Ministerio de Consumo. Y vamos a contar con ponentes de excepción en este webinar. Tenemos por aquí ya a Cristina Carrascosa, que es la CEO de ATH21, Gloria Hernández, es socia de FinRec 360, que es la persona que luego va a moderar este webinar, Alfredo Muñoz, que ya lo conocéis porque ya también ha participado en muchos webinars con nosotros, que es profesor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, y Francisco del Olmo, que es subdirector FinTech y de ciberseguridad de la CNMV. Así que ya los tenemos a todos por aquí. Muchísimas gracias también a los asistentes por participar en nuestro webinar. Vamos a comenzar lanzando unas pequeñas preguntas para que todos los asistentes a este webinar las podáis responder y conozcamos un poco más vuestros conocimientos sobre criptoactivos y sobre la regulación. Así que, mira, ya las tenéis en la pantalla. Ya se aparecen por aquí, vamos a irlas leyendo y así las vamos contestando. En primer lugar, os preguntamos si has leído algún texto o versión de MiCA, sí o no. La segunda pregunta dice así: ¿crees que la regulación MiCA puede perjudicar a la industria de los criptoactivos? Sí, no o lo desconozco. La tercera pregunta: una vez que se implemente el reglamento, ¿opinas que habrá un incremento en la compraventa de criptoactivos? Sí, no o lo desconozco. La cuarta pregunta nos dice que si estamos de acuerdo en la regulación de los criptoactivos, si no o no tengo juicio de valor. Y la última pregunta: ¿crees que el reglamento MiCA aportará más seguridad? Si no o no tengo juicio de valor. Muchas de estas preguntas también nos ayudarán ahora los ponentes a responderlas. Vamos a dejar un par de minutos para que todos los asistentes, que hoy sois muchos los que estáis aquí con nosotros, podáis responder. Y ahora en breve aparecerán las respuestas en la pantalla. A todos nuestros ponentes, Cristina, Gloria, Alfredo, Francisco, si queréis comentar algo sobre las respuestas, lo podéis hacer ahora cuando las veamos. Vemos que seguís respondiendo y se sigue uniendo gente a este webinar. Vamos a dar un minutito más y vemos las respuestas en la pantalla. Pues si os parece, vamos a ver ya las respuestas y las vamos leyendo para saber si nuestros asistentes a este webinar saben MiCA, han leído alguna versión y qué opinan de este nuevo reglamento. No sé si os aparecen ya las respuestas. Vamos a ver, porque parece que no aparecen las respuestas en la pantalla. Ahora aparecen. Bueno, la primera pregunta está un poco igualada, ¿no? La mitad de los asistentes, un poquito más, sí que han leído alguna versión de MiCA y el 47% vienen a este webinar totalmente de nuevas. O sea, van a saber sobre este reglamento por lo que vamos a hablar en este webinar. La segunda pregunta, si crees que la regulación MiCA puede perjudicar a la industria de los criptoactivos, pues un 39%, la mayoría, desconoce si esto perjudicará a la industria de los criptoactivos. Hay un 36% que cree que no va a perjudicar y un 25% que sí. En la tercera pregunta, si creemos que habrá un incremento en la compraventa de criptos,
también un 39% lo desconoce, no se atreve a opinar si sí o si no. Y un 36% cree que sí que habrá un incremento y un 25% asegura que no habrá un incremento. Sobre si estamos de acuerdo en la regulación de criptoactivos, hay una gran mayoría que nos dice que sí, que están de acuerdo con la regulación de los criptos, y tan solo un 7% no está de acuerdo en que los criptoactivos se regulen. Y sobre si este reglamento aportará más seguridad, que es algo que vamos a hablar en los próximos minutos durante este webinar, pues simplemente hay un 7% que cree que no aportará más seguridad y, sin embargo, el 63% cree que sí que aportará más seguridad. Así que yo creo que sin más dilación, Gloria, te voy a dar paso para que comiences a moderar este webinar y nos ayudéis también a responder las preguntas anteriores. Muchas gracias, Clara. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto poder moderar este panel con tan buenos profesionales, compañeros y amigos. Ya llevamos tiempo trabajando en estos asuntos cripto. Y otra vez más es Mika, ¿no? que nos une. Este webinar es un poco complicado, ¿no? Porque la primera pregunta vemos que la mitad han leído el reglamento, con lo cual es muy probable que una buena parte de esta mitad de los asistentes sean profesionales del sector financiero o bien del mundo cripto, y otra mitad no lo ha leído, aunque probablemente ha leído artículos en prensa y ha venido haciendo un seguimiento, porque desde luego el ruido mediático ha habido mucho sobre la regulación de los criptoactivos, ¿no? Pero evidentemente esa mitad del público es menos técnica probablemente, ¿no? Con lo cual probablemente sean consumidores, usuarios, gente que se está empezando a acercar o a interesarse por la posibilidad de comprar criptoactivos. Y esto siempre es un reto, ¿no? Hablar para todos los públicos de criptoactivos y en general de cualquier tema que requiera especialización. Pero vamos, creo que con los panelistas que tenemos hoy lo vamos a conseguir. Yo voy a comenzar haciendo una muy breve situación de qué es MiCA, el título que es y cómo afecta la nueva regulación sobre criptoactivos. No quiero comerme más que 5 o 6 minutos en esta introducción. Después voy a ir dando paso con una serie de preguntas que hemos pensado entre todos, que tal vez con ellas, planteándoselo a los ponentes, podáis sacar una buena idea de qué es MiCA, qué regula y qué retos quedan todavía pendientes aún después de aprobar MiCA. Vale. Bueno, en primer lugar, MiCA, bueno, y han puesto en el chat, pero lo recuerdo de viva voz, que podéis formular por el chat preguntas. Esta webinar va a tener una duración aproximada de 1 hora y yo un cuarto de hora antes voy a empezar a dar paso a las preguntas que les voy a ir formulando a los ponentes, ¿vale? Dicho el tema logístico, 5 minutos de puesta en contexto de MiCA. MiCA es una regulación a nivel europeo, en concreto es un reglamento, y el acrónimo de MiCA responde a Markets in Crypto Assets, sería como el reglamento de los mercados de criptoactivos. Yo siempre digo, en este punto ya me repito, que cuando yo la primera vez que vi escrita MiCA, que tiene la I pequeñita, ¿no? Y me recordó mucho a MiFID, ¿no? Que es Markets in Financial Instruments. Y lo cierto es que MiFID, que desde luego tanto los profesionales que estéis conectados aquí hoy como los usuarios, seguro que habéis oído hablar y habéis aplicado y habéis utilizado en distintas gestiones la normativa MiFID, se puede decir que MiCA es una suerte de MiFID de los criptoactivos, porque regula de una forma muy parecida que la prestación de los servicios de inversión, los servicios sobre criptoactivos, ¿no? Es una regulación, como decía, europea, que al ser un reglamento, cuando se apruebe, va a ser directamente aplicable en España. Es decir, no va a ser necesario, como otras normas, que haya una normativa de transposición, aun cuando sí que es necesario hacer algunos ajustes en nuestra legislación para que cuando MiCA entre en aplicación, pues pueda ser plenamente efectiva en España. De hecho, ahora se está tramitando una modificación de la Ley del Mercado de Valores, donde
algunos de los aspectos que se están incorporando están ya pensando en la próxima aprobación y entrada en aplicación de MiCA, como es, por ejemplo, la atribución de competencias a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre otros aspectos. Como decía, es un reglamento que va a ser directamente aplicable. Justo antes del verano, en junio de este año, se alcanzó un acuerdo de compromiso entre el Parlamento y el Consejo sobre el texto de MiCA. Esto ocurrió en el último día de la presidencia francesa, ¿no? Un acuerdo in extremis, porque se quería dejar ya aprobado al 100% el reglamento en MiCA antes del verano. Finalmente no fue posible, pero sí está acuerdo político, con lo cual, y aunque yo desde luego a lo mejor aquí Francisco del Olmo tiene más visibilidad, pero yo creo que la idea es que este reglamento finalmente se apruebe y se publique en el boletín antes del final de año, ¿vale? Esto es un poco lo que tenemos en mente todos. Y después, cuando esto ocurra, los reglamentos no entran en aplicación directamente, sino que dejan pasar un plazo de tiempo. Este plazo de tiempo todavía no, en la última versión, no está cerrado porque hay discusiones, o en la última desde luego que es pública, entre el Parlamento y el Consejo, pero va a oscilar entre, para una parte, un mínimo de unos 6 meses y para otra parte un plazo de unos 12 o 18 meses. Luego veremos qué parte esto. Con lo cual, no sé, podemos decir que MiCA puede ser una realidad en el año 2024. Yo creo que razonablemente sí, que ya sea aplicable en esa fecha. MiCA lo que viene a hacer es establecer una regulación del régimen jurídico de los criptoactivos que no se habían regulado en la normativa europea hasta la fecha. Es decir, aquellos otros que sí que contaban una regulación, como los instrumentos financieros, siguen regulándose por MiCA o por una serie de MiFID, perdón, o por una serie de normativa específica, como puede ser el régimen piloto. Aquí MiCA se centra en aquellos tipos de criptoactivos que no venían regulados en la normativa europea hasta la fecha, como son principalmente los tokens referenciados a activos, los denominados stablecoins que han dado tanto que hablar, ¿no? y tantos sustos también últimamente, a los que después se va a referir a Alfredo Muñoz. Los e-money tokens, que es una figura muy parecida al dinero electrónico existente en la actualidad. Estos dos primeros dentro de una categoría general de algo parecido a los medios de pago, ¿no? Y luego otra categoría que son todos aquellos tokens que no son ni tokens referenciados a activos ni e-money tokens, que son los que se conocen tradicionalmente como utility tokens, aun cuando el utility tokens es que es muy largo, sino cada vez decir tokens que no sean referenciados a activos o e-money tokens, entonces nos solemos referir a los utility tokens. Es una suerte de cajón desastre respecto de aquellos tokens de utilidad, precompras de bienes y servicios, etcétera, que no caen en ninguna de las anteriores categorías, pero que tampoco son instrumentos financieros. MiFID regula estos tipos de criptoactivos y cómo se tienen que emitir, las garantías para emitirlos. Después regula cómo se tienen que prestar los servicios sobre criptoactivos, y a esto se va a referir Cristina Carrascosa. Es decir, ¿qué requisitos tiene que cumplir aquel profesional que quiera prestar servicios en vez de activos bancarios, instrumentos financieros, sobre criptoactivos, ¿no? Y aquí es importantísimo, porque esto ya nos explicará Cristina, nos va a aplicar tanto a los nuevos players, ¿no? Como los exchanges que a día de hoy están ofreciendo los servicios, como a la banca tradicional, que se animarán sin ninguna duda a prestar servicios sobre criptoactivos. Y después tiene también una serie de normas relativas a la transparencia de mercado, abuso de mercado, prevención de blanqueo de capitales, que en la última versión desde luego han metido bastantes artículos, no sé si quedarán finalmente o no en la versión definitiva sobre prevención de blanqueo de capitales, pero bueno, viene a ser como una especie de MiFID de los criptoactivos, regular
los instrumentos, su emisión, los prestadores de servicios y las normas de transparencia de los activos financieros. Con lo cual, en principio, esto debería de traer una mayor seguridad jurídica y claridad, porque a día de hoy lo que hay es regímenes locales en los distintos países de la Unión Europea. Por ejemplo, en España tenemos, y somos en esto muy pioneros, regulación sobre la publicidad de los criptoactivos. Bueno, yo creo que, de hecho, me consta, ¿no?, que estamos dando charlas para explicar a otros países cómo lo hemos hecho, cómo está funcionando, porque se quiere incorporar en otros países europeos esta regulación española, que ha sido bastante novedosa. Tenemos también una regulación derivada de la transposición de la quinta directiva, pero hay otros países que lo han hecho distinto. Francia o Alemania, por ejemplo, han avanzado un montón, han establecido sus propias licencias locales intentando atraer a la industria. Portugal está muy activo, es decir, hay mucha desigualdad en los países y MiCA pretende traer esta armonización jurídica. Bueno, yo espero haber hecho una introducción más o menos decente del asunto, y siguiendo el bloque y el orden de MiCA, digamos que comienza tratando el asunto de los tipos de criptoactivos, y en concreto dentro de los tipos de criptoactivos, también cuando me refería a la entrada en aplicación de este futuro reglamento, hay una entrada en aplicación que seguro va a ser más corta que el resto, que es todo aquello que afecta a las stablecoins, a las denominadas monedas estables o tokens referenciados activos, y los e-money tokens. Porque este es un punto que todos los reguladores financieros están preocupadísimos, porque ven que puede afectar a la estabilidad financiera. O sea, este primer punto de que va a tratar Alfredo de los stablecoins es lo que a los supervisores prudenciales y de estabilidad financiera yo creo que más les inquieta por el efecto que puede tener. Le paso la palabra a Alfredo para que nos haga un poco un resumen, ¿no?, de la regulación en MiCA de los stablecoins y otros medios de pago como primer bloque súper relevante de esta norma. Pues muchísimas gracias, Gloria, por la presentación, gracias a Sufín por la invitación, a Patricia, a Clara y a Ana por reorganizar este evento, que yo creo que es muy importante que empecemos a difundir y a dar información sobre lo que está pasando con MiCA, o va a pasar con MiCA, puesto que todavía no tenemos ni siquiera un texto final. No hay un acuerdo entre el Parlamento y el Consilium para aprobar un texto definitivo, pero todavía parece que pueden estar haciéndose algunas modificaciones y, como tú has dicho, puede que no tengamos un texto hasta octubre o noviembre y la publicación en el 12 hasta finales de este año, con lo cual incluso se va a retrasar más de lo que aún estaba previsto en un principio, y puede que nos vayamos hasta mitad de año del 2024 para su completa aplicación. Bueno, yo traigo una pequeña presentación, pequeña dentro de mis características de tratar de abarcar todos los temas, por lo tanto pido perdón por la velocidad en la que voy a ir, porque quiero mantenerme dentro un poco del tiempo que me han concedido y luego pues estar al debate. Traigo una presentación, como decía, para dejar alguna imagen y que la gente pueda entender la complejidad de estas cuestiones. Bueno, vamos a ver si consigo. Ahora, creo que estará ahí, Gloria, si no me confirmas que no pudiera verse. Bueno, primero, los stablecoin son criptoactivos que lo que pretenden es dar un valor de referencia, un valor estable frente a la elevada volatilidad típica de los criptoactivos. Ahí tenemos a Bitcoin y Ethereum como las dos criptomonedas más potentes, y los problemas que tienen para poder encauzar un valor estable que pudiera ser utilizado como un activo de cambio, ¿no? Un activo para ser utilizado como medio de pago. Entonces tenemos varios tipos hay muchas clasificaciones de stablecoin. Esta que está en la que hace 101 blockchain es tradicional, ¿no? La diferencia que está respaldada por fiat, está respaldada por materias primas. Hay bastantes, por ejemplo, sobre el oro, respaldadas en oro o en petróleo o en cualquier otro tipo de commodity. Luego respaldadas por criptomonedas. Aquí clásica es DAI, que está en DeFi, en las finanzas descentralizadas, y luego aquellas que no están respaldadas, aquellas como, por ejemplo, como Terra, ¿no?, que se emiten y queman bajo cálculos algorítmicos, y lo que hacen es determinar su emisión en función de la demanda, de la oferta y la demanda, pero que no tiene un efectivo respaldo detrás que pudiera dar garantías a los titulares de estas criptomonedas. Bueno, la finalidad fundamental de las stablecoin inicialmente es servir como medio de pago, pero no podemos desconocer que ante, por ejemplo, situaciones como la actual, en la que existe una elevada volatilidad, o en países, por ejemplo, como Argentina, como Venezuela, las stablecoins están siendo utilizadas como un instrumento de ahorro, de inversión.
porque lo hacen parapetadas en activos de respaldo, que sería, por ejemplo, el dólar. Y, por ejemplo, compran USDT o USDC o incluso DAI, porque están respaldadas en criptoactivos con una sobrecolateralización del 140, son utilizadas con otras finalidades que no es la meramente de servir como medio de pago o como un dinero, ¿no? Como pudiéramos decir sencillamente como un dinero. Esta es, lo ha explicado fenomenalmente Gloria, pero les traigo esta imagen que es del Consilium de la Unión Europea. Lo que hace el Consilium es clasificarnos como lo que él quiere que sirva MiCA, ¿no? Las Central Bank Digital Currency, el posible euro digital, pues por supuesto está fuera porque es moneda pública, estará emitida y tendrá su propio régimen y será como nuestros euros actuales, pero emitidas digitalmente. No sabemos si en tecnología blockchain, en tecnología DLT en amplio sentido o incluso pudiera estar fuera. Luego los security tokens, todos los instrumentos financieros quedan fuera, quedan excluidos y por tanto si tienes un instrumento financiero tienes que irte a MiFID y en su caso al vigente reglamento de infraestructura, el régimen piloto de infraestructuras de mercado en DLT que entrará en vigor el 23 de marzo del año que viene y que tiene tremenda importancia. Los instrumentos financieros nos los llevamos allí. Luego tenemos los NFTs, que este es como no tenemos una versión final y definitiva de lo que es MiCA, pues no sabemos cómo va a quedar, pero según las notas de prensa que han publicado el Consilium y el Parlamento, parece que quedarían fuera cuando no sean instrumentos financieros y no puedan ser englobados en alguna de las categorías que están dentro de MiCA. ¿Qué está dentro de MiCA básicamente? Pues eso que llamamos stablecoin, los e-money tokens y los activos referenciados, los tokens referenciados activos, y luego ese cajón desastre, como bien lo ha definido Gloria, que serían los utility tokens. Pero también lo importante es saber qué es un criptoactivo a los efectos de MiCA. Y criptoactivo es una representación digital de valor o de derechos. Y eso implica que cualquier representación digital de valor o de derechos que no esté excluida, está incluida. Por tanto, todo lo que no sean instrumentos financieros o NFTs excluidos o CBDC está incluido dentro de MiCA. Y por lo tanto, aunque Bitcoin o Ethereum no lo consideremos un utility, están dentro. Y tendrán sus aplicaciones, sus especialidades en la aplicación, pero están dentro porque no están excluidos. Y el reglamento es un reglamento de criptoactivos bajo la definición que nos incluye la propia regulación. Por tanto, o estás excluido o estás dentro. Y eso implica, insisto, que Bitcoin o Ethereum o todo el resto de criptomonedas, aunque no pudiéramos considerarlas o calificarlas de utility, estarían dentro del reglamento MiCA. Yo voy a centrar mi exposición en dar algunas ideas, porque no hay mucho tiempo para más, y luego quedo a lo que ustedes planteen, en los e-money tokens y los tokens referenciados activos. Yo creo, por lo que he leído, que uno de los fundamentos de MiCA está justamente en tratar de encorsetar a este tipo de criptoactivos, especialmente los activos referenciados, los tokens referenciados activos, especialmente el proyecto Libra. Todo este tipo de proyectos que podían crear y que podían quitar soberanía monetaria y estabilidad financiera, por decirlo así, o estabilidad monetaria dentro de los estados. Y en la Unión Europea o Estados Unidos, ya no hablemos de China, que regula su propia moneda y que prohíbe todo lo que sea criptoactivo y prestadores de servicios de criptoactivos en su ordenamiento, porque quieren mantener el control sobre aquello que les pudiera hacer una competencia en el mercado de los pagos. Y el proyecto de Libra es un proyecto tremendamente peligroso con 3.000 millones de posibles clientes o de personas, usuarios que utilizan esta moneda y por lo tanto hay una reacción a partir de un G7 que se produce en octubre de 2019 para regular esto. Y el proyecto de MiCA se presenta en septiembre del 2020 y trae la principal sustancia de este reglamento. Hay dos principales sustancias que son la regulación de las stablecoin y luego la prestación de los servicios de criptoactivos, que es tremendamente importante porque vamos a tener un mercado por fin regulado, al margen de las facultades y de supervisión y de ordenación de los mercados. Bueno, vamos a los dos tipos de stablecoin. Es muy importante entender que si no estamos dentro de la definición que se comprende de este tipo de stablecoin, se nos aplicaría el régimen general, pero no se nos aplicaría este régimen, porque somos criptoactivos, salvo que fuéramos un instrumento financiero, en cuyo caso nos vamos fuera de MiCA. Pero si somos una stablecoin y no estamos en las dos definiciones, salimos de aquí. Y en las dos definiciones lo que hace es determinar criptoactivos que tienen una función de pago, de servir de medios de pago, a los que hay que exigirles unos determinados requisitos. Piensen que la regla general es que uno puede emitir criptoactivos sin autorización previa. Tiene que elaborar un white paper y comunicarlo a la autoridad competente, pero no necesita autorización previa. Cuando llegamos a los stablecoin, la autorización es previa. Tenemos que tener un control previo y antes de ponerlo en funcionamiento, de emitirlo, tiene que darnos el sí el supervisor.
Y aquí hay dos tipos de criptoactivos muy relevantes. Quizás los más peligrosos para el legislador, para el supervisor, para la ordenación del mercado, que son los tokens referenciados activos. Y esta es la definición que daba la Comisión Europea en septiembre del año 2020. Tipo de criptoactivo que a fin de mantener un valor estable se referencia al valor de varias monedas fiat de curso legal, una o varias materias o uno o varios criptoactivos o una combinación de todo ello. Está pensando en el proyecto MiCA, en el proyecto de Libra, porque está referenciado a una cesta de activos que podía combinar distintos activos en sí. Cuando tú tienes una stablecoin de este tipo, tienes que pedir autorización. Tienen que darte una tramitación, hay que elaborar un white paper. Una vez que se emite, tienes que tener una serie de reglas de gobernanza, de participación significativa, relaciones con los clientes, tienes que tener normas prudenciales de recursos propios. Y luego es muy importante cómo se gestiona aquellos activos de respaldo. Y aquí hago hago un paréntesis. En los tokens referenciados activos es la referencia lo relevante, no es el respaldo. Porque puede que tengamos tokens referenciados activos sin respaldo expreso, sin que haya una reserva de activos que vaya a garantizar la restitución de tu stablecoin. Por lo tanto, podemos tener aquí también stablecoin algorítmicas que pudieran no tener un derecho de crédito del acreedor, del token holder, contra el emisor de este tipo de activos. Por lo tanto, sería una cesta importante de stablecoin que traería aquí, siempre que se referencien al valor de varias monedas fiat de curso legal. Y esto es lo importante. Luego llegan los tokens de dinero electrónico y como muy bien ha dicho Gloria, pues esto casi estamos ya tocando el token, el dinero electrónico. Lo que hemos hecho es llevarlo a la tokenización y con algunas peculiaridades estamos en el ámbito de lo que ya conocemos en Europa con el dinero electrónico, que yo, por ejemplo, les he puesto aquí un ejemplo, que es el Money to Pay, ¿no? Y en esa directiva del año 2009 que ya reguló en su momento las emisiones de dinero electrónico. Aquí es muy importante porque las entidades emisoras solo pueden ser las que ahora mismo pueden emitir dinero electrónico, entidades financieras y entidades de dinero electrónico. Por lo tanto, aquí se acorta, porque ya tienes una supervisión sobre las propias entidades emisoras. Ya no es tan importante esto. No es tan importante, me refiero a la hora de acelerar la regulación, porque ya tienes a las entidades previamente, digámoslo así, encauzadas. Ya tienes un régimen de supervisión y el Banco Central Europeo ya está preparando normas para estas posibles emisiones. Ha dicho, en cuanto entre MiCA en vigor, tendremos una aplicación de estas posibles emisiones. Quisiera decir una cosa que Gloria ha mencionado. MiCA prevé una vacatio legis desde que se apruebe y entre en vigor a los 20 días hasta la aplicación de la norma de 18 meses. Sin embargo, con las stablecoin es automática. Transcurridos los 20 días, la disposición transitoria, la disposición de entrada en vigor, ya se prevé que el régimen de stablecoin, el de los dos tipos, entre en vigor automáticamente con la entrada en vigor de la norma. No esperamos para los títulos 3 y 4 a que transcurra ese plazo de 18 meses. Eso tiene dos cuestiones buenas. No hay que esperar y segundo, y una cuestión mala. Mala en el sentido de que no va a haber un régimen transitorio. Si quieres una stablecoin en Europa, una vez que entre en vigor MiCA, tienes que llevar licencia previa. Y este es el gran problema porque no vamos a poder tener ninguna stablecoin hasta que se vayan concediendo licencias. Y es cierto que hoy por hoy no tenemos realmente una stablecoin de relevancia dentro de la Unión Europea y mucho menos referenciada al euro, que es justamente lo que buscarían los tokens de dinero electrónico. En ambos tipos de tokens de stablecoin es muy importante una norma, que es aquella que prohíbe la remuneración mediante intereses. Y esto es muy importante porque acota el modelo de negocio de aquellas entidades emisoras y las hace competidoras con las entidades que pudieran emitir en su momento, que pudieran jugar o que pudieran gestionar depósitos bancarios. No quiere que estas entidades utilicen los depósitos a través de la stablecoin para hacer una competencia al sector bancario. Por los riesgos que todos sabemos sobre los depósitos. Si quieres remunerar con intereses o algún tipo de pago que pudiera estar encauzado en el ámbito del transcurso temporal, no puedes estar en una stablecoin. No es tu modelo de negocio. Y esto genera tensiones respecto de cómo se va a generar riqueza o rendimientos para la entidad emisora de la propia stablecoin. Tanto dinero electrónico como los tokens referenciados activos. Bien, he traído aquí, ya lo llevo utilizando, nosotros tenemos tres versiones de MiCA, una de la Comisión de septiembre del 2020, otra de noviembre del 21 del Concilio y otra de marzo del 2022. Y vean ustedes cómo las definiciones no son las mismas. Y esto es muy importante sobre todo por una cuestión. Cuando hablamos de los assets referenciados los tokens referenciados activos,
es muy importante que tengan en cuenta que se ha ampliado la definición por Consilium y Parlamento y ya basta con que vaya referenciado a una. Ya no hace falta que sea a varias monedas fiat, sino que te basta con que sea a una. Y esto incluye a las stablecoin que están descentralizadas, como el proyecto de MakerDAO o el proyecto incipiente de Aave, porque ya van referenciadas a una sola y es fundamentalmente al dólar. Por lo tanto, las encauza en el ámbito de la regulación de los activos, de los tokens referenciados activos, y les hace exigir licencia previa para entrar en el ámbito de la prestación de servicios o de emisión dentro de la Unión Europea. Esto va a generar muchas tensiones, porque DAI hoy por hoy es una moneda muy utilizada, es un instrumento fundamental en el funcionamiento de las plataformas de finanzas descentralizadas o conocidas popularmente como DeFi. Nosotros ya tenemos dos proyectos que están en el ámbito de los e-money tokens. No sabemos que va a ser un e-money tokens. Vean ustedes que las tres definiciones son completamente diferentes y es posible que tengamos e-money tokens que estén referenciados y respaldados en Bitcoin, porque Bitcoin es una moneda de curso legal dentro de dos estados, al menos del mundo en este momento, El Salvador y la República Centroafricana. Y por lo tanto la definición puede que habilitara esta posición. Esto sería una innovación, lo que no sé es cómo van a pretender encauzarlo. Y por eso se ha establecido que cuando no tengas una referencia en monedas de la Unión Europea, puede que te revoquen o que te denieguen la autorización. Porque puede haber una afectación de la soberanía monetaria, ¿no? Porque podríamos empezar a utilizar, por ejemplo, un e-money token respaldado en dólares y toda la economía se gestionará en torno a ese money token que está respaldado en dólares o en Bitcoin, en lo que fuera, con lo cual la Unión Europea perdería sus competencias. Entonces, aquí el supervisor se ha reservado algunas de sus competencias. Bueno, para ir terminando, porque ya sé que me estoy extendiendo. Sí, un minuto, porque si no... Sí, me voy, Gloria, lo siento. Estas son las últimas noticias que nosotros tenemos, que han dado en dos notas de prensa el Consilium y el Parlamento cuando aprobaron el texto final, que no lo conocemos todavía, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente va a haber un control sobre los protocolos de consenso, particularmente sobre el Proof of Work. Recordemos que Ethereum se está saliendo del Proof of Work y esto afecta a todos los criptoactivos que se emitan y también a las stablecoin. Y las stablecoin hoy fundamentalmente están funcionando sobre Ethereum. Quizás por esto se está acelerando su transición hacia el Proof of Stake. Va a haber un registro público de proveedores de servicios de criptoactivos y cuando no cumplas con la regulación, tus prestadores de servicios de criptoactivos no van a poder tener relación con estos prestadores de servicios que serán de otros estados. Y este registro va a ser muy importante, porque estar ahí va a ser peor que esto que llaman la lista gris de la CNMV, porque estar ahí sí que va a suponer una prohibición de establecer relaciones con esos prestadores de servicios. Y esto es importante porque no vas a poder listar stablecoin emitidas por prestadores de servicios que no estén, entendido así, en el ámbito de la regulación de la Unión Europea. Tercero, las stablecoin van a ser supervisadas por la EBA y en las emisiones de tokens referenciados activos tienen que emitir un informe vinculante. Y esto es importante. Va a haber un control europeo de los proyectos Libra o de cualquier otro proyecto similar. Y termino con dos cuestiones. Frente a la alternativa a las stablecoin, empieza a generalizarse la posibilidad de tokenizar depósitos bancarios. Porque los depósitos bancarios tienen dos beneficios frente a las stablecoin que nosotros conocemos. Básicamente, no tienen prohibida la remuneración, por lo tanto hay un modelo de negocio ya diseñado. Y dos, no afecta a la estabilidad financiera tal y como la conocemos actualmente, no modifica el modelo de negocio bancario, porque los bancos pueden seguir emitiendo y creando dinero privado como lo vienen haciendo, pero van a poder prestar el servicio de la tecnología blockchain, de los smart contracts, a través de esa tokenización de depósitos. Esto ya está en la industria alemana y este es el proyecto USDCF, que es el que yo traigo aquí, ¿vale? Con la imagen, para que vean ustedes que hay una parte que transcurre con los clientes on-chain, mientras que las liquidaciones interbancarias siguen funcionando off-chain. Por tanto, presto el mismo servicio como si fuera una stablecoin, pero nosotros liquidamos fuera, porque así mantenemos nuestras facultades en torno a la creación o generación de dinero privado. ¿Qué queda fuera? ¿O qué va a generar problemas? Pues dos, ya lo he dicho, las stablecoin descentralizadas, porque si te sometes al régimen vas a tener que pedir autorización y el gran problema es ¿qué hacen tus prestadores de servicios? No puedes listar a DAI, por ejemplo,
no puedes listarla porque no está emitida por alguien que tendría o debería someterse al régimen de la Unión Europea. Y dos, el tema de las DAOs, que es un tema también coincidente con este. MakerDAO también es una DAO, y unas DAO carecen de personalidad jurídica. Para emitir un token referenciado a activos, tienes que tener personalidad jurídica, y las DAO carecen de personalidad jurídica. Por lo tanto, vamos a encontrar un problema. Y termino. El fundador de MakerDAO, la semana pasada ha hecho unas manifestaciones que yo creo que tienen que ver con esto. Y ha dicho que es posible que DAI haya que replantearse su modelo y haya que dejarlo flotando y perder la referencia al dólar. Porque si tú pierdes la referencia al dólar y lo dejas flotando, caerías fuera del ámbito de las stablecoin de MiCA y te irías solo al régimen general. Y en el régimen general sí es factible, según la propuesta del Parlamento, que una DAO emita criptoactivos. A una DAO se la ha reconocido por primera vez en la propuesta del Parlamento Europeo, pero solo para emitir criptoactivos, no tokens referidos a activos, no money tokens, no prestadores de servicios. Por lo tanto, la gente empieza a moverse ya y la regulación sí que tiene una afectación no solo en Europa, sino a todos aquellos que quieren participar del mercado europeo. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo. Yo creo que, perdonar por la velocidad y por haberme excedido el tiempo, pero quería recoger un panorama un poco general y básico. Muchísimas gracias. No, y es interesantísimo este primer bloque de los criptoactivos que entran, los que están fuera. Muchas de las preguntas que nos están haciendo versan precisamente sobre esto, sobre NFT, sobre las DAOs como organismos descentralizados, etc. Volveremos sobre ellas con alguna de las preguntas. El siguiente bloque, vistos un poco y con bastante detalle con Alfredo, los instrumentos que caen bajo MiCA, pasamos al segundo gran bloque, que es el de la regulación de la prestación de servicios de criptoactivos y las entidades que están capacitadas o que estarán capacitadas con MiFID para prestar estos servicios de la mano de Cristina. Bueno, pues en primer lugar, gracias, Gloria. Gracias también a Sofín por organizar el evento y a Patricia. Y muy contenta de la compañía de esta super webinar. Yo voy a hablar súper rápido de los prestadores de servicios relacionados con los criptoactivos. Posiblemente es un tema menos controvertido y un poco más sencillo técnicamente que el que le ha tocado a Alfredo. Por lo tanto, necesitaré menos tiempo. Y además porque es un tema que yo creo que todos los que estamos un poco metidos en cripto, aunque sea un poquito, pues lo sabemos relacionar un poco más con lo que vemos día a día, ¿no? Básicamente, MiCA lo que hace, y Gloria, tú lo has adelantado súper bien, en cuanto a los prestadores de servicios de criptoactivos, es establecer una especie de normas del juego, ¿no? Para todas las mismas. Lo hace básicamente en torno a, digamos, dos requerimientos regulatorios. Por un lado, la solicitud de una autorización para poder operar, y por otro lado, una vez se ha solicitado esa autorización y se ha autorizado o se ha concedido, pues devengan una serie de obligaciones recurrentes, ¿no? que deben de estar pues, totalmente al día, ese compliance. En cuanto a la autorización, sí que es cierto que yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que el nivel quizás de burocracia o de documentación que es necesario para poder presentar esta solicitud es considerable. Por otro lado, yo creo que también puede ser muy necesario para regular un poco lo que pasa a día de hoy en el mundo cripto, pero para que os hagáis una idea, básicamente, por ejemplo, se excluye la posibilidad de que pida una autorización una persona física, o sea, esto ya es un nivel de profesionalización. Tampoco he visto yo muchas personas físicas prestando servicios cripto en los años que llevo en cripto, pero bueno, lo excluye. Y pues para que veáis algunos de los requisitos que se solicitan en esta autorización, es decir, que se deben cumplir para poder rellenar la solicitud de autorización convenientemente, pues están el programa de operaciones con los servicios y la forma de comercializarlos, por supuesto los certificados de antecedentes penales. Algo que a mí me gusta mucho es la prueba de los conocimientos, la experiencia y la honorabilidad dentro del sector cripto del equipo ejecutivo de la empresa, los mecanismos de control interno, la evaluación de riesgos, un plan de continuidad para el negocio, descripciones, por supuesto, de las medidas técnicas y tecnológicas que se van a adoptar para salvaguardar todos los activos, requisitos mínimos de capital, súper importante. Hay una tabla en MiCA
que en función del tipo de prestador de servicio que tú seas, se te requiere un capital mínimo y luego además se describe qué se entiende por capital mínimo para poder solicitar la autorización, ¿no? Hay en el glosario, digamos, de conceptos de MiCA se describen todos los tipos de prestadores de servicios que bueno, se ha tenido a bien incluir. Yo hay algunos que entiendo que estén ahí, pero no los he visto en mi vida, o sea, no los he visto ni siquiera desarrollar actividad, no he visto ese tipo de servicios en cripto, pero yo creo que si algo ha demostrado el mundo cripto es que es un mundo bastante creativo y si están puestos en esa lista seguro que acabamos viéndolos surgir, ¿no? Pero bueno, todos estos requisitos son los que se solicitan, los que habrá que adjuntar y presentar con esa solicitud de autorización para poder operar. Hasta donde sabemos, y yo creo que eso se va a mantener así, habrá de presentarse ante la autoridad competente en España, que será la representada por Fran, y luego ellos ya pues evacuarán lo que tengan que evacuar a niveles más transnacionales. Pero bueno, una cosa que para mí es bastante positivo de MiCA, que yo he echado de menos en otro tipo de regulaciones a nivel nacional, es que establece plazos. Es decir, se establecen los plazos en los que se deben bueno, pues resolver la autorización, porque luego hay que pedir un informe preceptivo, hay que hacer un dictamen, pues todo este proceso está bastante bien acotado a nivel de plazos. Y eso creo que es bueno porque creo que demuestra que el regulador en este caso ha tenido bastante en cuenta que es necesaria una regulación, pero también es necesaria una respuesta a tiempo cuando se tiene que, digamos, preceptivamente solicitar una autorización para poder operar en un mercado, ¿no? Y que no estemos, pues eso, 18 meses sin saber qué ha pasado con nuestra solicitud. Aparte son plazos bastante razonables para el nivel de carga de trabajo que yo creo que va a ver el regulador en cuanto se apruebe MiCA. Vale, pues después de toda esta documentación y toda esta burocracia, que por un lado yo creo, por un lado es administrativa, por el otro lado es tecnológica, pues porque mi experiencia, por ejemplo, que mi día a día es trabajar con proyectos cripto, hay cosas como, por ejemplo, las políticas de seguridad informática, que pese a que están implantadas, no están reflejadas en un documento, ¿no? Entonces creo que vamos a tener mucho trabajo a nivel, digamos, de la mano legal y equipos técnicos de decir, vale, chicos, necesitamos tener un documento de seguridad informática. Ah, sí, pero si lo tenemos implementado ya, pero no solamente tenéis que tenerlo implementado, sino que hay que reflejarlo en un documento. Pues toda esa labor previa que hay que hacer para poder luego solicitar de manera ágil una autorización para poder operar con MiCA, se puede ir haciendo ya. Todas esas cosas que ya sabemos que nos van a pedir se pueden ir haciendo ya, ¿no? Y se puede adelantar trabajo para luego no tener que estar con esa latencia. ¿Y qué pasa una vez se presenta esa solicitud de autorización y nos la conceden? Bueno, pues que entra entonces el papel del compliance, el compliance recurrente, ¿no? Las obligaciones que esa empresa, esa compañía va a tener que cumplir de manera recurrente para mantener la autorización, porque si no, pues se le va a poder revocar la misma. Este tipo de obligaciones son bastante variopintas. Gloria ha anunciado una que para mí es muy importante porque creo que es una lacra importante a nivel internacional en el mundo cripto, que es la de la bursa de mercado. Creo que hace falta muchísima transparencia en cómo se gestionan, sobre todo por detrás, determinadas operaciones o determinados proyectos, y creo que hace poquitos meses hemos visto ejemplos bastante buenos de prácticas dudosas o quizás de falta de más diligencia. Bueno, por supuesto, el almacenamiento de registros, políticas y medidas de seguridad, habrá obligaciones también en cuanto a la forma de actuación. Se requiere una actuación transparente, honesta, hay que detallar las comisiones que se le cobran al cliente. O sea, baja muy, 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 muy al detalle en las obligaciones, demuestra conocer bien cómo funciona el mercado cripto y, por supuesto, cosas como tener políticas implementadas para la continuidad del negocio por si hay algún tipo de hackeo o simplemente porque la volatilidad del mercado hace que el proyecto en concreto o la empresa en concreto entre en un momento complicado de liquidez, ¿no? Pues hay que tener unas políticas de continuación del negocio. Otro tipo de medidas bastante interesantes que yo creo que pueden dar lugar a problemas porque parece que pasan desapercibidas, pero no lo son las obligaciones en cuanto a operaciones de fusiones y adquisiciones. Es decir, ahí hay unos artículos que indican en qué
casos se va a tener que consultar o que notificar operaciones de money a la autoridad porque pues, estratégicamente pueden haber movimientos, ¿no? que la autoridad quiera conocer. Entonces, yo creo que en cuanto a nivel de obligaciones o de compliance que implica MiCA, lo que desde luego va a significar es que las compañías que terminen siendo autorizadas para operar dentro de la Unión Europea con MiCA en la mano van a tener que tener una comunicación muy fluida con sus equipos legales, ya sean internos o externos, me da igual. ¿Por qué? Porque es una carga bastante, para mí, importante de compliance. Las sanciones, el régimen sancionador de MiCA para los prestadores de servicios es bastante importante. Las sanciones se van a establecer en función de una cantidad mínima en euros o un porcentaje de los beneficios, con lo cual no es peccata minuta, no es una tontería el incumplir este reglamento. Y por eso digo que creo que una de las cosas que definitivamente va a traer MiCA es una comunicación totalmente fluida entre los equipos y los perfiles de compliance. Yo no quiero entrar en nada más técnico porque creo que para eso estamos un poco los que vamos a ayudar o acompañar a los proyectos a hacer toda esta adaptación, y que lo importante es saber que son un régimen de autorización y luego una serie de cumplimiento posterior una vez estás autorizado, y que por supuesto pues tiene un régimen sancionador. Yo de lo que he visto, desde luego en cripto para mí es el más exigente, pero también fuera de cripto creo que es un régimen sancionador bastante exigente. Ya veremos luego cómo se aplica, porque es verdad que hay artículos que dicen que la autoridad tendrá que tener en cuenta el nivel de gravedad del incumplimiento, con lo cual no siempre se va a aplicar la sanción máxima, pero el régimen sancionador está ahí. Y jolín, que el texto previsible que se va a aprobar lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, con lo cual yo creo que todos debemos ser conscientes de la carga a nivel de compliance que esto nos va a suponer, ¿no? Y con esto yo le cedo la palabra otra vez a Gloria. Muchas gracias, Cristina. Efectivamente, este segundo bloque es menos técnico, pero importantísimo, ¿no? Porque afecta tanto a los nuevos players, pero también, ¿no? Porque hay algunas personas de la audiencia que trabajan en bancos o en sociedades de valores, agencias de valores, ¿no? En este punto, ellos no requieren una autorización como tal, ¿no? Sino una suerte de notificación, pero también lo notifican al supervisor, ¿no? Su intención sería algo así parecido como una ampliación de programa de actividades, lo solicitan a su supervisor, ¿no? Pero también tienen que hacer este trabajo que decía Cristina de probar que han hecho los deberes en cuanto a gestión de riesgos, políticas y procedimientos para poder incorporar, ¿no? Ese nuevo asset class dentro de su actividad. Con lo cual yo creo que vamos viendo, ¿no? Ya cada vez más entidades que se van registrando en el provisional registro, ¿no? de Banco de España, de la quinta directiva, y cada semana, ¿no? Vamos viendo, se ha registrado Binance, se ha registrado no sé qué, tal. Iremos viendo, yo creo que cada vez más nombres, y con MiCA ya sí que yo creo que va a ser la carrera final con esa licencia a la que hacía referencia a Cristina. El siguiente punto, porque yo creo que los dos súper grandes bloques los ha cubierto Alfredo y Cristina, de los activos y los servicios. Oye, pero MiCA, y de hecho varias de las preguntas que se han recibido en el chat y que ahora voy a condensar después de la intervención de Francisco, son relativas a esto, pero ¿realmente MiCA cubre todo? ¿O qué? Cuando tengamos MiCA, ¿qué más falta? O sea, con esto ya es la panacea, porque aquí llevamos esperando a MiCA y parece que llega a MiCA y ya se van a solucionar todos nuestros problemas. ¿Falta algo más, Francisco? Hola Gloria, nada, muchas gracias a Sufin. La verdad es que creo que la asociación hace una labor fantástica, y encantado de estar aquí con vosotros, ¿no? Bueno, antes me gustaría bueno, pues dar, aunque sea una pequeña foto de cuál es la situación actual de MiCA, ¿no? Quiero decir, efectivamente, como se ha dicho en el último trílogo que tuvo lugar el 30 de junio, el último día de la presidencia francesa, pues se llegó a algún tipo de acuerdo político provisional, vamos a llamarlo así, ¿no?
pero que requería, por supuesto, de un importante desarrollo técnico y tal, ¿no? Quiero comentar nada más que, bueno, pues algunas cosas han cambiado, ¿vale? Es decir, de hecho, bueno, pues algunos de los aspectos que ha podido comentar Alfredo, sobre todo, hasta a la fecha de hoy no son así, ¿vale? No son así. La verdad es que tengo muchas ganas de que haya ya un texto público para poder debatirlo, como merece la pena, ¿verdad, Alfredo? Y poder interpretarlo también, ¿no? Porque algunas de las bueno, pues interpretaciones que has hecho creo que finalmente no van a poder hacerse, ¿no? Efectivamente, el problema de Mica es que aborda algo que va demasiado deprisa. Va demasiado deprisa y ha sido un trabajo tremendamente arduo, ¿no? De hecho, si me permitís, en junio del 2021, hace ya más de un año, ya hubo un texto de consenso a nivel del Consejo y de Presidencia, en el Parlamento, que fue un buen texto, sinceramente. Y quizás, y esto es una opinión personal, creo que hubiese sido mejor avanzar o aprobar aquel texto e ir trabajando ya en un Mica 2 cuanto antes, ¿no? Y a lo mejor ese texto, que no era mal texto, podría estar ya casi aprobado o ya aprobado y dentro de poco entrar en funcionamiento y trabajar ya en Mica 2. Y además, cuando tengamos Mica 2, vamos a trabajar en Mica 3 enseguida, ¿no? De hecho, nos ocurrió con MiFID. MiFID, el que está ahora mismo es MiFID 2, pero ya estamos trabajando en MiFID 3, ¿no? Pues el mundo cripto, que va todo mucho más deprisa, por supuesto que hubiese tenido quizás más sentido, ¿no? No voy a entrar en el contenido de Mica porque lo habéis explicado los tres perfectamente. Lo que sí que es verdad es que todos nos preguntamos, o hay una pregunta lógica, es ¿por qué 18 meses, ¿no? De entrada en vigor o quizás algo menos para los stablecoins, la parte de stablecoins, y es porque Mica deja un desarrollo de segundo nivel brutal. Es decir, a partir de que se apruebe, nos toca trabajar, remangarnos y llevar pues a negro y blanco todo lo que deja pendiente Mica, que es bastante, ¿no? Son bastantes guidelines, bastantes RTS, ¿no? Lo siguiente que me gustaría comentar también es que Mica conlleva también un nivel que por eso todos estamos deseando que entrara en funcionamiento, ¿no? Que tuviéramos una regulación. Ofrece un nivel de protección bastante relevante al inversor, ¿no? Que es al final un poco el ámbito en el que estamos ahora con la SUFIN, ¿no? Introduce, por supuesto, medidas de transparencia, medidas de información, establece reglas de juego, establece unos canales también de reclamación, establece que se puedan llevar a cabo las denuncias en caso de que una cosa no funcione. Hay un marco de supervisión muy amplio. También ofrece la posibilidad de que haya una devolución, ¿no? En un plazo estimado de 14 días. Es decir, Mica, desde luego, va a ofrecer un ámbito de protección al inversor que yo creo que es bastante relevante, ¿no? ¿Qué nos falta? Pues falta mucho que no sé si entrará en Mica 2 o en Mica 3. Desde luego, el tema de las DAOs, pues me temo que no va a estar dentro de Mica. Es decir, es algo que seguramente se deje para más adelante. Algo similar seguramente ocurra, aunque sea de forma parcial, con los NFTs, ¿no? Los NFTs seguramente tendremos que esperar también para tener algo que realmente se pueda adaptar, ¿no? a este nuevo tipo de criptoactivos. Tampoco abordaría la problemática de las finanzas descentralizadas y muchísimo menos pues se acerca a todos los nuevos retos que nos van a traer los metaversos, ¿no? Es decir, falta muchísimo. Yo creo que Mica es un paso, por eso insistía en que quizás el primer paso tenía que haber sido aprobar el anterior texto de consenso, pero bueno, después de casi 15 meses, ¿no? Después de aquel texto, esperemos que en el primer trimestre del año que viene podamos tenerlo aprobado. Yo no soy muy optimista con que se pueda aprobar a finales de año. Yo creo que todavía no hay un texto cerrado.
y luego, bueno, pues me parecería correr mucho para tenerlo a finales de año. Ojalá, pero yo apostaría por el primer trimestre de 2023 del año que viene, ¿no? Y eso sí, espero que sea realmente durante la siguiente presidencia, que es la sueca, ¿no? Porque si no ya nos tocaría a nosotros a partir de junio, ¿no? O sea que casi cuanto antes, ¿no? Y bueno, oye, no quiero quitar más tiempo, porque ya yo creo que llevamos casi una hora. No sé si queréis en esta de qué más queda, ¿no? Aquí Cristina, Alfredo, añadir algo más de qué más creéis que podría ser necesario regular en el ámbito de los criptoactivos. Yo es que estoy muy de acuerdo con Fran en que esto va tan rápido que posiblemente no nos podamos imaginar lo que va a ser necesario regular en cuanto MiCA 1 entre en vigor. Es que creo que totalmente de acuerdo. De hecho, yo estoy en un grupo de asociaciones nacionales de cripto que están ya intentando sugerir por los canales oficiales una regulación mucho más ágil de DeFi y de los NFTs en MiCA 2 que la que hemos visto en MiCA 1, porque posiblemente si no va a pasar lo que dice un poco Fran, ¿no? Que se va quedando todo desfasado y los esfuerzos regulatorios al final no... Es difícil regular algo que va tan rápido, yo creo que eso todos lo entendemos, pero yo creo que MiCA, estoy totalmente de acuerdo con él en que podría haber salido antes de lo que parece que va a salir. Alfredo. Bueno, yo creo, es que, como decía Fran, tenemos otro texto circulando sobre el que se están haciendo modificaciones o propuestas de modificación, con lo cual ni siquiera el texto que está circulando es el que finalmente puede aprobarse, ¿no? Y hay cantidad de temas que están en el aire y que la tecnología va tan rápido que te descoloca completamente y que además la gente pues tiene una enorme carga de innovación para adaptarse a la regulación en aquello que le convenga. Yo vengo diciendo que la Unión Europea no tiene un régimen, digámoslo así, normativo adecuado para adaptarse de una manera eficaz a este tipo de innovaciones o tecnologías, ¿no? Porque en Estados Unidos llega una instrucción presidencial y pone a todos los organismos a funcionar y se dictan normas de segundo nivel que rápidamente te permiten adaptarte. Y aquí la Unión Europea pues, se tiene que poner de acuerdo a 27, cada uno de su padre y su madre, cada uno con sus ideas y sus negocios o sus perspectivas. Y claro, la homogenización a algunos estados no les gusta. Mientras que España, por ejemplo, que no va en primera fila, como Alemania o Francia, ejemplos que tú has puesto, pues necesitas homogenización porque si no se puede quedar fuera un poco del mercado y se coloca a otros ordenamientos al frente, ¿no? Entonces tenemos un MiCA 1 que ya nace desfasado, que lo dice el Consilium, que lo dice el Parlamento, es que ya vamos absolutamente desfasados, ¿no? Que hemos querido tratar, o nos hemos obsesionado, por ejemplo, con el Proof of Work, cuando Ethereum se está yendo el Proof of Work. Y entonces vamos a obsesionarnos con qué, con la minería. Bueno, pues vamos a dictar unas normas de minería, pero ¿por qué el trading o la custodia de los criptoactivos del Proof of Work son problemáticos? ¿Por qué? Vamos al centro, ¿no? Y además, si Ethereum se está yendo. Entonces hay temas que nos obsesionamos demasiado y le damos mucho debate, como ha ocurrido con este en el Parlamento, y hay otros que se quedan fuera, ¿no? Pues las DAO, las finanzas descentralizadas, pero ¿cómo se van a quedar las finanzas descentralizadas, que es donde casi todo el mundo está poniendo el gran foco del problema, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar fuera MakerDAO de la regulación de MiCA? O sea, ¿qué pasa? ¿La gente ya no va a ir a MakerDAO? Va a ir, pero de otra manera. Es que seguimos sin darnos cuenta de que lo que hay en los criptoactivos pues legitima muchas actuaciones fuera del ordenamiento. No digo ilegales, sino que las relaciones peer-to-peer, por ejemplo, ni siquiera están prohibidas en China. ¿Por qué? Porque no puedes prohibirlas, fácticamente no puedes. Tienes que meterte en la casa de una persona o quitarle el internet para hacerlo. Entonces hay muchos temas y vamos muy lentos. Que vamos a hacer 2 años, bueno, 2 años estamos haciendo ahora desde el primer proyecto de MiCA y todavía nos habla Fran de que ya ni siquiera lo ve este año, lo ve a primeros del año que viene, a finales de 2024. 4 años para esta norma, pero echemos la vista atrás, digamos, cómo estaba blockchain hace 4 años y cómo está ahora, y todo lo que se ha innovado en blockchain desde hace 4 años hasta ahora. Esto es lo que va a durar MiCA. Entonces, claro, es un gran problema el que tiene la Unión Europea en el ámbito regulatorio, porque yo creo que luego la gente más o menos tiene claro lo que hay que regular. Luego, cómo sí o cómo no. Yo creo que las DAO no se pueden quedar fuera. Yo creo que las finanzas centralizadas no pueden quedarse fuera. Yo creo que hay que controlarlas porque si no, pues ocurrirá, claro, el señor de MakerDAO es absolutamente innovador. Dice, ¿qué hago yo para sacar a DAI de la regulación de MiCA? Porque no me van a dar la licencia,
pues le quito la referencia al dólar y resulta que a lo mejor le sale bien y convertimos a esa moneda en una moneda que es fundamental para el sistema financiero. Es que creo que se equivocan, ¿no? Luego lo que me preocupa es eso, ¿no? Que Fran dice, tenemos un texto ya, lo que decía Alfredo ya no vale, porque ya hay novedades que nos han metido por aquí. Pero no había un acuerdo entre el Parlamento y el Consilium y nos dijeron lo que consistía. Pero yo sé que hay un texto circulando y te están viendo opinión a toda la gente, ¿no? Y la gente está aprobando. ¿Y cuál va a ser el texto definitivo? ¿Quién lo va a aprobar? Otras relaciones trilaterales. Volvemos a empezar. Entonces, empieza a Yo creo que, Alfredo, que efectivamente Lanfalus está vintage, hay que buscar otra fórmula, yo creo que eso estamos todos, todos de acuerdo. Para concluir este punto, a mí me parece, y estoy absolutamente de acuerdo con vosotros, esto hay que ir más rápido, desde la primera propuesta del 20, pues debería de haber sido efectivamente una propuesta de mínimos y luego trabajar en MiCA 2, 3 y etcétera, ¿no? De hecho, es que muchas de las preguntas que habéis hecho versan sobre los NTFs, pues los NTFs han ido sufriendo, como ha enseñado muy bien Alfredo, en modificaciones. Entonces ahora parece que van a quedar fuera, pero va a haber una propuesta específica de NTFs, porque si seguís la realidad, tanto la SEC ha venido a calificar algunos productos que hasta ahora eran utilities como securities, porque se ha venido viendo que al final se parece mucho más a un instrumento financiero, y tenemos también NFTs que directamente podrían, es que ya no ser de MiCA, sino incluso ser securities, ¿no? O sea que la línea es muy fina. También se prevé que la ESMA emita unos informes, ¿no?, continuos de la innovación financiera. O sea que efectivamente hay que buscar una fórmula para que esto, que evoluciona muy rápido, sea vivo. Pero adicionalmente faltan otros grandes bloques, ¿no? Yo creo que existen. Y otra de las preguntas que se hacían es, oye, la fiscalidad. La fiscalidad aquí a nivel europeo no se está regulando, aunque en España sí que hay una propuesta de, bueno, ya existe, ¿no?, la obligación de los exchanges españoles de dar información fiscal para el caso de los residentes españoles, y hay una propuesta a nivel internacional para regular también cómo se va a tratar este asunto de la fiscalidad, ¿no?, una suerte de CDR para criptoactivos. Ese bloque de la fiscalidad, desde luego, es muy importante que se aclare. Y luego hay otro bloque que a mi juicio es crítico también, que es para la seguridad del mercado, que es que los bancos de alguna forma van a desembarcar en el mundo de los criptoactivos, pero para eso todavía no está del todo claro, y el Comité de Basilea ha anunciado que lo quiere cerrar antes de final del 22, que es medir cómo va a computar en recursos propios y en capital la exposición a criptoactivos por parte de los bancos. En el momento en que ese documento del Comité de Basilea se haya definitivo, aun cuando haya una parte de criptoactivos que consuman mucho y sean gravosos, pero con eso los bancos ya van a tener un régimen jurídico claro y van a saber cómo moverse. También me parece que es clave para los actores tradicionales la reciente noticia del Banco Central Europeo de que va a dictar unas directrices para homogeneizar los requisitos, directrices o guías, o no sé cómo lo instrumentarán, aquellos bancos que quieran realizar actividades sobre criptoactivos. O sea, yo creo que queda todavía mucho camino por andar en algunas regulaciones. Muchas gracias a todos, a Cristina, aunque se haya tenido que marchar, Gloria, Alfredo, Francisco, de verdad, muchísimas gracias por haber participado en este webinar de Asufin, que yo creo que ha sido bastante enriquecedor y aclarador sobre la nueva regulación que se viene, ¿no?, de los criptoactivos. Así que nada más también por mi parte. Muchísimas gracias a los asistentes de este webinar. Y os recuerdo que en Asufin tenemos organizados más webinars, uno próximamente sobre ficheros demorosos y cómo salir de este tipo de ficheros. En octubre también volveremos con uno sobre ciberestafas y la seguridad en Internet, que va a ser muy interesante. Así que lo vais a encontrar ahora también en el chat. Os vamos a dejar los enlaces por si os queréis apuntar. Y además, cuando finalicemos este webinar, os va a aparecer una pequeña encuesta en vuestra pantalla, así que agradecemos si la podéis completar. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por participar en este webinar de Asufin.